Buenas, mi nombre es Anthony Sea, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro y vengo a presentar los ejercicios de la asignación 4 de la materia Tecnología Eléctrica. Primeramente, nos piden calcular la resistividad del suelo de la conexión de cuatro electrodos. Nos dan la distancia entre electrodos y la resistencia. Nos piden utilizar el método Schlumberger. Este método permite calcular la resistividad basándose en dos medidas distintas. Una distancia A para la distancia entre los electrodos de voltaje-voltaje y una distancia B para los electrodos de corriente-voltaje. Nos indican cuál es la distancia A y nos dicen que la distancia B va a ser el doble de esta. Entonces procedemos a calcular cuál sería el valor de B, que si es el doble de los 2 metros que nos indican de la distancia A, serían 4 metros. También nos indican que la resistencia es de 30 kilo ohms. Sin embargo, esto tenemos que expresarlo en ohmios. De manera que llevamos este valor a ohmios multiplicando por 1000. Entonces la resistencia sería 30.000 ohmios. Ahora con estos valores podemos sustituirlos en la ecuación del método para obtener la resistividad. Y aquí nos da el resultado en ohmios por metro. Luego nos piden calcular la resistividad del suelo también para 4 electrodos por el mismo método. En este caso nos indican cuáles son ambas distancias, pero no nos dicen cuál es la resistencia, sino que nos dicen cuál es la tensión entre el punto P1 y P2 y cuál es la corriente que circula entre C1 y C2. Entonces, aplicando la ley de Ohm, podemos determinar la resistencia mediante la fórmula R es igual a la tensión sobre la intensidad de corriente. Nos da un valor de 211.11 ohmios. Ahora, con estos valores y los valores especificados de A y de B, podemos sustituir en la ecuación y determinar cuál es la resistividad del suelo de la conexión. Por último, nos piden calcular la resistividad del suelo de una conexión de 4 electrodos igualmente, pero en este apartado nos piden utilizar el método Wiener. Aquí nos dicen que la profundidad es de 1.10 y la distancia entre electrodos es de 2.8. También nos dicen cuál es la tensión entre los puntos P1 y P2 y la corriente que va a transitar entre C1 y C2. En este método nosotros utilizamos la profundidad en el caso de que no se cumpla la condición de que la distancia tiene que ser igual o mayor a 20 veces la profundidad del electrodo. Como aquí no se cumple esta condición, necesitamos utilizar la ecuación que presentamos a continuación. Entonces, como no nos especifican la resistencia, sino que nos dicen cuál es el valor de tensión y de corriente, nuevamente aplicamos la ley de Ohm y obtenemos la resistencia. Ahora, teniendo esa resistencia y teniendo los valores de la distancia entre los electrodos y la profundidad, procedemos a sustituir los valores en la ecuación que indica el método y realizando los cálculos podemos obtener cuál es la resistividad del suelo. Para concluir, podemos decir que hemos trabajado con ambos métodos para determinar la resistividad aparente del suelo. Dependiendo de los datos que se nos especifiquen o de los datos que manejemos, podemos decidir entre aplicar un método u otro. En el caso de tener una separación igual entre los electrodos, se utilizará el método Wiener. Y dentro del mismo pueden emplearse una de las dos ecuaciones que plantea este método, dependiendo de si cumple la condición de la distancia entre los electrodos, la cual, medida en metros, debe ser igual o mayor a 20 veces la profundidad de esto. Si esta no se cumple, se utiliza la fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior, que es la fórmula larga. El método Schlumberger se emplea cuando se tengan distintas distancias de medición, una para los electrodos voltaje-voltaje y otro para los de corriente-voltaje.
Pueden presentarse casos, como lo vimos en estos ejercicios, en lo que el valor de la resistencia no lo tenemos especificado. Sin embargo, si conocemos los valores de tensión y corriente entre los electrodos, podemos hacer uso de la ley de Ohm para determinar este valor. Muchas gracias.